Muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por la invitación a Oriva y también a la empresa CIMED, ¿no? Muy agradecida por todo ello. Vamos a comenzar entonces con la presentación el día de hoy acerca de la revisión de la enfermedad COVID-19 y su comportamiento desde el punto de vista clínico. Bien, estos son los puntos que vamos a tratar a continuación. Y comenzaremos iniciando acerca del virus. Desde este febrero del 2020, el virus ha sido denominado oficialmente como SARS-CoV-2 por el Grupo de Estudio de Coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, ¿no? Este es el virus que ocasiona la enfermedad denominada enfermedad de coronavirus 2019, más conocida como COVID-2019. ¿No? Entonces, acerca de las características del virus, como podemos apreciar en esta imagen, ¿no?, esquemática, donde se observan estas glicoproteínas de superficie, ¿no?, que se ven como unos bastoncillos que salen hacia el exterior, y eso es lo que le da la característica de llamarse corona, porque se asemeja como la corona solar. Puntos interesantes son las proteínas, la proteína S, ¿no?, que está presente en esta glicoproteína de superficie, en la cual contiene un dominio que es el RBD, dominio de unión a los receptores, en la cual es importante este componente porque es aquí donde se va a unir hacia los receptores de la angiotensina 2, ¿no?, de la enzima convertidora de la angiotensina 2, ahí donde se va a unir. También tenemos a las proteínas de la nucleocápside, que son las que están unidas al genoma del ARN, porque este es un virus ARN de una sola cadena. Entonces, aquí vamos a tener las proteínas de la nucleocápside. Un punto también interesante es que muchas de las pruebas que se van a hacer, detecciones de anticuerpos, se basan de estas proteínas de la nucleocápside. Se ha visto que en este virus, en los virus del SARS-CoV, lo que hacen es la activación de las células B, van a producir anticuerpos contra las proteínas de la nucleocápside en la primera semana, ¿no?, que son los primeros, y luego dentro de 4 a 8 días aparecen los anticuerpos contra la proteína S, ¿no? Y se menciona que también la neutralización de estas proteínas se va a dar a partir de la segunda semana y ya en su totalidad a partir de la tercera semana. Otro punto muy interesante es acerca del genoma, ¿no? Este genoma en el cual este virus pertenece al grupo de los beta coronavirus. Y lo interesante aquí son estos genomas que se encuentran acá, los genes de proteínas de la envoltura, el gen de proteína de membrana, el gen de proteína de la nucleocápside, ¿no? El gen también que está relacionado con la proteína S, spike se refiere como en punta, en espina, ¿no?, en espiga, ¿no? Y el gen de la polimerasa ARN dependiente del ARN. Estos genes, el N, el E y el RDRP, son los genes que se buscan en las detecciones de las pruebas de biología molecular, ¿no?, para hacer la detección de este virus SARS-CoV-2. Acerca de la enfermedad del coronavirus, del COVID-19 aquí en Sudamérica. Esta imagen fue tomada el día de ayer a las 5 de la tarde, en cómo nos encontrábamos en Latinoamérica, ¿no? Quiénes son los países que vienen reportando más casos, en dónde vienen aumentando más, y aquí se observa que en primer lugar está Brasil, ¿no? Esto fue hasta el día de ayer, en la cual nos hablan de cuánto es lo que se ha incrementado en el día, cuántos pacientes críticos se tienen, cuántos son los que han fallecido, ¿no?, y cuántos son también los que han recuperado. Y aquí se puede observar en nuestro país, Perú, ¿no?, en la cual la cantidad de casos que tenemos confirmados hasta el día de ayer es 67.307, ¿no?, y los cambios, y han habido 2.292 nuevos casos, ¿no?, que es lo que nos reportan acá a través de esta página, y aquí a través de este link podemos acceder a la información actualizada. El día de hoy temprano ingresé para ver y todavía no estaba actualizado, ¿no? Entonces recién seguro se estará poniendo toda la información para estar ya disponible, ¿no?, y actualizados. Otro punto muy interesante es acerca de los mecanismos de transmisión, ¿no? Todavía se habla de probables mecanismos de transmisión. La OMS en el mes de marzo publicó de que se podría transmitir también a través de las vías de las heces, ¿no? Se ha visto que el virus en un promedio puede estar hasta en 22 días, ¿no?, el tiempo de enfermedad del paciente. Aquí se puede encontrar en las heces.
Lo que se habla más es que la persona infectada al momento de toser, estornudar o hablar emite gotas. Estas gotas, ¿no? Que le llaman unas gotas gigantes, unas gotas grandes, que suceden esto en un espacio dentro de 1 a 2 metros. Si es que la persona está en ese espacio de esta persona infectada, fácilmente puede adquirir la infección, ya sea también por contacto directo, o sea, si es que a través de las manos, ¿no? Que se toque la nariz, la boca, los ojos, o a través del contacto indirecto, si es que estas gotas caen a través de las superficies. También se menciona una posibilidad, ¿no? De las gotas pequeñas, de las microgotas. Estas microgotas, las cuales que son las gotas que se dan después de toser, estornudar o hablar, pero van a ir disminuyendo, se van a ir evaporando. Entonces, por eso que se llaman unas pequeñas gotas. Y estas gotas son las que van a viajar por vía aérea y que pueden permanecer, dice, hasta 3 horas en el aire, y en las superficies, como ya han salido varios estudios, que pueden estar hasta 2 a 3 días. Y se cree que también esta es la otra forma de la infección, porque esta otra forma de la infección es lo que se da en los otros virus respiratorios, ¿no? Eso es en cuanto acerca de los mecanismos de transmisión. Otro punto también interesante que salió publicado en la revista JAMA, ¿no? La cual mencionan esta razón, este número de reproducción de efectividad en las infecciones virales, que se refiere, dice, al número promedio de infecciones adicionales causadas por una infección adicional en una población en un tiempo determinado. Esta razón es un RT, dice que tiene que ser menor a 1, en la cual se dice que si está menor a 1 está controlada la infección. Pero si la infección está en un RT mayor a 1, esto significa que hay una propagación. Se mencionan acá, comparan a los virus de la influenza y comparando al virus del SARS-CoV-2, cómo es esta propagación. Y aquí podemos apreciar, ¿no? En el lado izquierdo de la imagen, el RT que dice igual a 1, porque en el virus de la influenza se ha visto que está entre 1.4 o 1.7. ¿Eso qué me quiere decir? Que si una persona que tiene la infección en un grupo, solamente de forma, una infección secundaria se va a ocasionar en un paciente. Y así sucesivamente en una persona se va a ir manifestando solamente en una sola persona de un grupo. Pero en el virus del SARS-CoV-2, este RT es de 2.4 hasta 4. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la infección inicial de una persona puede llegar a infectar de forma secundaria hasta 4 personas. Y cada grupo de cada una de estas personas también llegan a infectar 4 personas más, y así se va propagando sucesivamente. Por eso que este virus es de fácil propagación, ¿no? Y por eso que una de las medidas que se toma es lo del aislamiento. Y actualmente se sigue haciendo. Bien, vamos a hablar acerca de la fisiopatología, ¿no? Esta gráfica es tomada de la revista Nature, ¿no? Que está muy, muy interesante y tiene una publicación reciente. Esto fue publicado recién el día 28 de abril, porque si uno revisa revisiones anteriores, exposiciones anteriores, van a ver que lo que se hablaba era más del SARS-CoV, ¿no? O de este síndrome respiratorio, pero de los otros de coronavirus, ¿no? Que se asemeja el cuadro clínico o es similar la fisiopatología con este SARS-CoV-2. Mencionan aquí que el virus, cuando llega hacia las células en donde se tienen receptores de la enzima convertidora a angiotensina 2, ingresa hacia el interior y en el interior sucede la replicación y la liberación posterior de este virus. Durante este proceso en el interior de la célula, luego van a liberarse ciertas sustancias como ATP, ácidos nucleicos, oligómeros, etcétera, los cuales van a producir una piroptosis. Esta piroptosis, ¿a qué cosa va a conllevar? Va a hacer que se liberen ciertas sustancias proinflamatorias llamadas las citoquinas o las quimiosinas, ¿no? Se van a ir liberando. Entonces, cuando se van a liberar, ahora estas sustancias van a atraer aquellas células endoteliales, aquellas células del tracto respiratorio, como las células, los alveolos, ¿no? Entonces, al producirse estas sustancias, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a estimular a que se dirijan ciertas células como macrófagos, monocitos, células T. Entonces, se van a dirigir hacia estos tejidos, ¿no? Por ejemplo, aquí a nivel del tracto respiratorio.
Y esta célula T, además de eso, de ser activado por estas sustancias, de estas citoquinas como la interleuquina 6, la IP10, que es una proteína inhibidora, las proteínas de los macrófagos, ¿no? Alfa, beta. Entonces, todas estas sustancias que van a estimular a estas células, el linfocito T también va a producir una sustancia que es interferón gamma, que va a hacer que se estimule a estas citoquinas, ¿no? Entonces va a ser, como dice acá, una imagen de un feedback. Eso es lo que se va a observar. Ahora, vamos a tener dos eventos. Ahora, aquí en esta etapa donde vamos a tener la acumulación de las células, por eso es que después en esta primera etapa de la infección temprana, vamos a tener cambios en el hemograma, ¿no? Cuando uno solicita un hemograma, puede observar que hay una linfopenia. ¿Por qué? Porque la linfopenia de la sangre periférica no va a estar, van a estar confinados, sometidos a nivel de los tejidos, y no va a estar en sangre periférica. Y lo que uno va a observar es más una neutrofilia, ¿no? En esta primera etapa de la infección temprana. Ahora, va a depender ya de la respuesta que tenga el huésped, ¿no? Puede ser, como en el caso del lado izquierdo, el daño severo. El hecho de que ya tener una mayor cantidad de estas citoquinas que va a seguir estimulando a los monocitos, a las células T, a los macrófagos, ¿qué es lo que va a producir? Va a dañar a todo el tejido, porque como todo este tejido está infectado, va a producir un mayor daño, ¿no? Entonces, este mayor daño no solamente se va a manifestar a nivel de los pulmones, también se va a manifestar a nivel del riñón, a nivel del intestino delgado, en el hígado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener también, y en el mismo pulmón, como se puede apreciar. Entonces cuando ya hay un daño aquí a nivel del pulmón, hay acumulación de la membrana hialina, ¿no? Entonces se produce una disminución del intercambio gaseoso, porque esto es a nivel de los alvéolos, y al haber una menor cantidad de oxígeno es lo que se llama la hipoxia, y esto el paciente clínicamente lo va a manifestar como una disnea. Y aquí ya el paciente pues necesita ya el soporte ventilatorio, ¿no? Por otro lado, y también lo hace más susceptible esto a que pueda adquirir otras infecciones, ya sean bacterianas o micóticas. Pero en el otro lado, en el lado derecho, si es que el huésped responde bien, ¿no? a esta infección, ¿qué es lo que va a pasar? Más bien lo que hacen los linfocitos T es eliminar al virus, ¿no? Eliminan a las células que están infectadas, y antes de que se suceda la propagación, eso es lo que van a hacer los linfocitos T. Y además también ingresan los macrófagos alveolares que eliminan todas estas células muertas y todos aquellos virus que han sido neutralizados, porque aquí también actúan los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Estos anticuerpos neutralizantes que sobre todo se van a ser efectivos a partir de la segunda semana, y la mayor cantidad se dará a partir de la tercera semana de la infección. Recordando que estos anticuerpos, los primeros en producirse son los de la nucleocápside, y posteriormente se van a producir los anticuerpos contra la proteína S, ¿no? Que es la que está relacionada con la glicoproteína, con la superficie, y esta es la que tiene que ver con la unión hacia estos receptores de la angiotensina. Entonces aquí ya solamente el paciente llega a ser un cuadro leve, y que es lo que se manifiesta en la mayoría de los casos. Otro punto que también se menciona durante la fisiopatología es acerca de este síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítico secundario. Este es un síndrome que es un estado hiperinflamatorio no reconocido, en la cual está caracterizado por esta hipercitoquinemia fulminante y es mortal, llegando a tener falla multiorgánica el paciente. Esto se va a observar en aquellos pacientes que hacen esta infección viral, y ocurre, dicen, el 3.7 a 4.3 de los casos, ¿no? Acompañados de sepsis. En este síndrome, los signos cardinales que presentan es la fiebre, las citopenias y el incremento de la ferritina, así como también hay una falla pulmonar, como el síndrome de estrés respiratorio agudo, que ocurre aproximadamente en el 50% de los pacientes. Y justamente la ferritina es considerado como un marcador de pronóstico, porque ya hay estudios en los cuales han demostrado que en pacientes que tienen el cuadro severo, la ferritina es lo que se va a encontrar elevado, así como también otros elementos como la interleuquina 6 y también el dímero D. Recordando un poquito acerca del periodo de incubación, se habla que un periodo de incubación es de aproximadamente
5 días, ¿no? Esa es la mediana de los 5.5 días, pero ¿qué es lo que menciona? Que hay un rango que puede abarcar desde el día 2 hasta el día 14 aproximadamente, ¿no? Es lo que nos mencionan acerca del periodo de incubación. Este periodo de incubación es el periodo en el cual el paciente ya tiene la infección, pero todavía no presenta los síntomas. Y es ahí donde viene la otra parte, el miedo que se tiene acerca de este virus, porque ya se ha visto que podría transmitir en etapa asintomática, ¿no? Entonces, la propagación del virus es más alta en el curso temprano de la enfermedad y me puede ocurrir, lo que mencionan en esta literatura, 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas. Y esta propagación del virus continúa a los 7-12 días en casos leves, moderados y más de 2 semanas si es que son los casos severos. Entonces, hay algunas características principales de esta enfermedad de COVID-19, ¿no? Lo que vamos a ver, el cuadro de la presentación clínica, muchos de ellos, la mayoría, el 80%, corresponden a cuadros leves y moderados. Los cuadros severos que están alrededor del 14% y estos cuadros críticos del 6.1%. Dentro de los grupos de riesgo que se habla para un desarrollo de cuadro clínico y que está asociado a severidad y muerte son las personas mayores de 60 años, aquellas personas que también tienen comorbilidades, a la cabeza las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, la enfermedad pulmonar crónica, hipertensión arterial, las neoplasias y otros estados de inmunosupresión, ¿no? Lo mismo también se habla en los diferentes estudios que se encuentran publicados, ¿no? De las características de estos pacientes. Bien, acerca de los estadios de la enfermedad, estuvimos hablando hace un momento de la fisiopatología, entonces aquí ya podemos relacionar, de acuerdo a esta fisiopatología, el cuadro clínico que va a manifestar el paciente, ¿no? Entonces, en el estadio 1, que es la infección temprana, en donde se va a tener un incremento de la carga viral, ¿no? Porque es en esta etapa en donde se deberían de hacer las pruebas, en este caso la prueba molecular, ¿no? El PCR en tiempo real para la detección de este virus, que se hace a partir de preferencia, como vamos a ver en otra diapositiva, se habla a partir del tercer día y que los picos de la carga viral se da a partir del quinto día. Entonces, en esta etapa donde tenemos esta carga viral elevada y se toma a partir de las muestras de las secreciones del tracto respiratorio alto, ¿no? O sea, a través de la orofaringe y de la nasofaringe, ¿no? Porque son dos hisopados que se toman y se colocan en un medio de transporte viral. Aquí el paciente va a desarrollar síntomas inespecíficos como la fiebre, el malestar general y una tos seca, ¿no? Ahí también habla de la cefalea. Y como decíamos también aquí vamos a tener los primeros cambios que va a hacer en el hemograma, en el cual se va a observar una linfopenia, ¿no? También vamos a tener un incremento del tiempo de protrombina, puede haber también un incremento del dímero D y de la deshidrogenasa láctica, ¿no? Que es lo que menciona. Pero uno de los cambios interesantes es aquí el cuadro del hemograma, ¿no? La linfopenia y el incremento de los neutrófilos. Luego se tiene un estadio 2, en la cual es la fase pulmonar, que se subdivide en dos partes, en una 2A, que es sin hipoxia, y la 2B, que es con hipoxia. Aquí el paciente ya presenta un cuadro de la neumonía viral en sí, con fiebre, con tos, y se van a observar ya las imágenes anormales, la famosa imagen del vidrio esmerilado, que se observa en una tomografía, porque ya se ha visto que la tomografía es mucho más sensible que la radiografía. Se siguen observando también los cambios, ¿no? A nivel de las pruebas de laboratorio, la linfopenia, el incremento de las transaminasas. Aquí la procalcitonina, que es un marcador que nosotros lo utilizamos sobre todo para las infecciones, en las infecciones bacterianas, puede estar normal o bajo. Y por último tenemos en la fase de hiperinflamación sistémica, ¿no? Que está estado de hiperinflamación que es extrapulmonar, aquí donde vamos a tener ya los síndromes de distrés respiratorio agudo, el paciente ya hace un cuadro de shock, hace ya un cuadro de falla cardíaca y tenemos ya los marcadores de la inflamación que van a estar elevados, ¿no? La proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, la interleuquina C, ya hemos visto que varias citoquinas aquí es donde se van a activar, como lo que se le conoce como la tormenta de las citoquinas, el dímero D y la ferritina, ¿no? Justamente uno de los marcadores
marcadores que está viéndose como pronóstico es tanto la ferritina como la interleuquina 6, que han visto elevados en aquellos pacientes que están en este estado, ¿no? En este estadio 3. ¿No? También hay otros marcadores que se elevan como la troponina y el péptido natriurético, el ProBNP, ¿no? También se pueden elevar en esta etapa, ¿no? Y aquí es donde sucede pues lo de la falla multiorgánica. Aquí ya el pronóstico es reservado, es grave, ¿no? Y es a veces un poco difícil aquí la recuperación del paciente, ¿no? Cuando llega en este estadio. Entonces, ya haciendo un resumen acerca de las manifestaciones clínicas que se presentan en estos pacientes, como podemos apreciar, el rango es variable de fiebre, ¿no? Y puede tener una duración media de 4 a 12 días, que se ha visto, por ejemplo, en los pacientes que han fallecido. La tos, que va de un 68 a 83%, y en los sobrevivientes tiene una duración media de 19 días. Dolor de garganta, ¿no? Son otro de los síntomas más frecuentes, ¿no? La fiebre, tos, dolor de garganta. El problema también acá es que esto se presenta como cualquier cuadro viral al inicio, ¿no? Y bueno, son síntomas muy inespecíficos. La dificultad respiratoria, que es en el 11-40% de los pacientes, y esta disnea se presenta con un tiempo promedio de 13 días, ¿no? El cansancio y los síntomas respiratorios en las vías respiratorias altas, ¿no? Como el dolor de garganta, la rinorrea, la congestión nasal, que puede ser muy variable entre el 5 al 25%. El dolor muscular, la cefalea, confusión, también se ha asociado a síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? En un 3 al 17%, y en menor porcentaje, pero que también se habla es de la anosmia, ¿no? La pérdida del sentido del olfato, y la ageusia con la pérdida del sentido del gusto, ¿no? Que es lo que también se habla dentro de las manifestaciones. Una tabla muy interesante a partir de estos estados inflamatorios que se dan en los pacientes, ¿no? Es este cuadro, en la cual es un score para evaluar este grado de severidad, donde evalúan a través de la temperatura, la organomegalia, los números de citopenias, en este caso observar el hemograma, si es solamente una serie, las 2 o las 3 líneas, los triglicéridos, fibrinógenos, la ferritina, que es el marcador que nos habla mucho del pronóstico, y las transaminasas, ¿no? Para evaluar a estos pacientes, ¿no? Este score me pareció muy interesante colocarlo porque habla mucho de la fisiopatología, ¿no? Basándose en la fisiopatología de la infección. Bien, cuando estábamos mencionando también acerca de la primera etapa de la enfermedad viral, la carga viral que se detecta en estos hisopados nasal y faringio, en aquellos pacientes que van a estar infectados, como podemos apreciar, se observa a partir del tercer día, ¿no? Y en el quinto día es donde se va a obtener la mayor cantidad de la carga viral, siempre y cuando tomamos muestras de estas zonas del tracto respiratorio alto, porque ya posteriormente a esto ya se debería tomar muestras del tracto respiratorio inferior, ya sea a través de una muestra de esputo o lavado broncoalveolar, que se ha visto que aquí va a perdurar más tiempo la carga viral, ¿no? Otro punto muy interesante es hablar acerca de los portadores asintomáticos. Esto fue publicado también en la revista JAMA en el 14 de abril, que hablaron de un grupo, esto fue de un grupo de China, ¿no? En la cual mencionaban de este primer paciente que tenía todo asintomático, había llegado de Wuhan y se había ido a otro lugar. Entonces, a este lugar fue a visitar a estas dos personas primero, a sus dos familiares, y estos familiares, como podemos apreciar acá, posteriormente estas personas llegan a ver a estos otros familiares más, días posteriores, ¿no? Como podemos apreciar en el día 14, porque esto sucedió el día 10 de enero la visita, y el día 14 se da la visita de todos ellos, y posteriormente, como podemos apreciar en las líneas amarillas, cuando comienzan a iniciar el cuadro clínico. En el paciente 1, todo el momento fue asintomático, y este fue el paciente o la persona que hizo contagiar. ¿Por qué? Porque después, posteriormente, como vamos a apreciar en esta misma imagen, en esta línea del tiempo, cuando le hacen un PCR en el día 25 de enero, que ese es el puntito acá, que nos dice que había salido el PCR negativo, pero ya después en el día
27, 26, más o menos 26, 27, es donde ya la prueba molecular resultó siendo positiva, ¿no? Pero el paciente no manifestaba ninguna sintomatología, sino que fue a partir del paciente 6, ¿no? Como pueden apreciar, después de 4 días o 3 días después de haber estado en contacto con estas personas, ¿no? En el día 17 es que comienza a realizar los síntomas y recién en el día 25 le hacen la prueba molecular, que es ahí donde dan positivo, en el día 25-26. En el día 26 a todo el grupo les hacen las pruebas moleculares, a todos, porque si este es el sintomático, se le hace a todos los contactos, como se viene haciendo, y todos ellos ya venían ya manifestando algún síntoma. Entonces, a estas personas les hacen las pruebas moleculares y como pueden apreciar posteriormente salen positivas, ¿no? Pero lo que llama la atención es que el primer caso, no todo el momento resultó siendo asintomático. Entonces eso es lo que viene pasando. Y en este mismo reporte también hablan de las pruebas que se les realizaron a estas personas, a este grupo de familia, en la cual justo el paciente asintomático no manifestaba ningún cambio, ¿no? En las pruebas de laboratorio, ¿no? Le hicieron la proteína C reactiva, le hicieron marcadores como eosinófilos, en el hemograma, viendo los linfocitos, los neutrófilos, de la cual tampoco no hubo ninguna variación, a comparación del resto de pacientes que sí habían hecho el cuadro clínico y que también tenían la infección y se había visto sobre todo los cambios a nivel del hemograma, ¿no? Y uno de los cambios que uno menciona es acerca de la linfopenia. Y algunos de ellos, como podemos apreciar en el paciente 2 y en el paciente 6, que realizaron una neutrofilia, que es lo que sucede en las primeras etapas. Muy bien, entonces esto era lo que quería exponer, presentar, y ya las preguntas las hacemos al final. Muchas gracias. Doctora, por favor, gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, por la excelente presentación que tuvimos. Y ahora presentaremos el tema revisión general de todas las pruebas de laboratorio disponibles para el COVID-19, con el licenciado Jeffrey Yarta, que es tecnólogo médico con especialidad en laboratorio clínico. También es consultor internacional de calidad de la empresa CIMEDE para Perú y Ecuador, experto técnico del Instituto Nacional de la Calidad para ISO 15189 y miembro del Subcomité de Acreditación para Laboratorios Clínicos del INACAL y el miembro del Comité de Expertos para el Diagnóstico de la COVID-19 del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Y es un estudioso de la verificación de métodos y control de calidad avalados por la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, y la Sociedad Americana de Ciencias de Laboratorio Clínico, ASCLS. Muy bien. La palabra está con el Jeffrey. Muy bien. La palabra está con el Jeffrey. Muy bien. La palabra está con el Jeffrey. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente conmigo vamos... Muchas gracias por la invitación. Conmigo vamos a revisar todo lo que viene a ser la parte de las pruebas de laboratorio que se encuentran disponibles para tanto la detección como para el monitoreo de la enfermedad COVID-19. Como el tema es, digamos, bastante amplio, he intentado resumirlo para que sea más entendible en solamente 3 capítulos, de una forma organizada. Entonces, empezamos con primero las pruebas que se emplean de laboratorio clínico para lo que es el diagnóstico y el estado de la enfermedad. ¿Ok? Para ello, tenemos que conocer que existe una clasificación según la evolución de la enfermedad. ¿Y esto a qué se refiere? De un total de los pacientes que, digamos, son diagnosticados con COVID,
El número varía obviamente de población a población, pero hay reportes de población asintomática, sobre todo en los primeros estudios que manifestaban hasta un 3%. Hay otros estudios que manifiestan hasta cerca de un 10%, ¿ok? Pero esta es la población, digamos, que no manifiesta o que no da a conocer síntomas visibles de la enfermedad. Luego hay los que desarrollan la enfermedad con una sintomatología bastante leve, que este es el 80% de los casos. ¿Ok? Y acá casi todos los autores concuerdan en este número. De ellos hay una evolución, alrededor de un 15%, que dan hacia la fase grave, hacia la fase crítica un 6%, y en la mortalidad va variando, pero el número más o menos, la tasa de letalidad de la enfermedad está cerca al 3%. ¿Ok? En algunos países supera esta tasa y en otros es mucho menor. Bien, dicho esto, ¿por qué son importantes estos números conocerlos? Básicamente, estos números son muy importantes conocerlos porque también tenemos que ver el tema con lo que viene a ser la historia de la enfermedad. Y es que no existe una historia natural de la enfermedad, sino realmente existen, si lo queremos ver así, varias historias de la enfermedad. Por ejemplo, lo que pueden ver acá viene a ser una escala de días con unas letras E y con una letra S, ¿ok? Básicamente, de lo que les estoy hablando acá es que la E es la exposición. Si bien es cierto, la tasa media es de 5 días, para ser un número manejable en el cual estemos, digamos, hasta la aparición de síntomas, manejémoslo como una semana. Pero, como bien dijo la doctora Cucho, varía entre 2 y 14 días, pero la media de los días generalmente está alrededor del día quinto. Ahí está la exposición y ahí está la aparición de síntomas. ¿Ok? Les mencionaba que había varias historias naturales de la enfermedad, porque realmente este virus va a depender mucho de la sintomatología o la ausencia de ella. Bien, ¿qué significa esta primera raya? En esta primera barra, mejor dicho, lo que vamos a ver nosotros es también la evolución, pero no solamente a nivel de días, sino a nivel también de tipo epidemiológico, es decir, la posibilidad de transmisión hacia la comunidad. ¿Ok? Teniendo los periodos, obviamente, en que el virus no es transmisible, de ahí a es poco transmisible, es muy transmisible y finalmente termina de ser transmisible. Veamos cómo esta historia va cambiando en los pacientes que sí desarrollan síntomas, teniendo un periodo mayor acerca del tema de la posibilidad de ser transmisibles. Igualmente con los graves, y acá es donde viene lo interesante. Tanto los críticos como los mortales son considerados durante toda la fase de su enfermedad como personas que tienen una transmisibilidad muy alta del virus, ¿ok? Y que no logran eliminarlo. Y si se dan cuenta, una escala superior en los graves, también los periodos de transmisibilidad, digamos, bastante frecuente con la de poca transmisibilidad, se mantienen, no llegando hasta que obviamente están recuperados totalmente de la infección hacia la parte de no transmisibilidad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos marcadores bioquímicos o marcadores de hematología, como vamos a ver más adelante, están asociadas según cada una de las historias. Vale decir, es casi un tema personalizado. Bien, dijimos que en este primer capítulo íbamos a ver el tema de pruebas diagnósticas. Para las pruebas diagnósticas, básicamente lo que tenemos como realmente la prueba estándar para lo que van a ser el diagnóstico de lo que viene a ser la enfermedad, o mejor dicho, la infección por el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, viene a ser la PCR, la cual tiene un comportamiento determinado cuando son asintomáticos leves, cuando son graves o críticos, en donde permanecen durante más días, y existen pruebas complementarias. ¿Por qué le llamo pruebas complementarias? Porque la interpretación de las mismas debe hacerse con sumo cuidado. ¿Cuáles son estas pruebas complementarias? Las conocidas serologías, que pueden hacerse por ELISAs, por quimioluminiscencias o las llamadas pruebas rápidas. Entonces, en ese esquema vas a tener el dosaje o la detección, mejor dicho, de lo que es inmunoglobulinas totales de tipo M o de tipo G. Bien. Dicho esto, es importante saber
que básicamente lo que vamos a ver en este primer capítulo va a servirnos para lo que es diagnóstico y estado. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente forma. El empleo de pruebas rápidas para el diagnóstico de SARS-CoV-2, que en realidad lo podemos mover también hacia el isoquimio, pero es lo que más se está moviendo ahorita en Latinoamérica y básicamente es el empleo con esta terminología. ¿Okay? Acá hay una corrección que hacer. Vamos a borrar ahí y básicamente lo que quiero que trabajemos acá es el empleo de pruebas rápidas o inmunoserología para complementar un algoritmo. ¿Ok? Vale decir, lo primero que tenemos que saber, que un diagnóstico completamente seguro, hecho solamente con pruebas para serología, no es posible en la actualidad. Y lo vamos a ver más adelante. Tenemos que jugar varios factores para que realmente encajen dentro de un algoritmo. Entonces, vamos a una historia natural de la infección, digamos, tratando de resumir las 4 historias en una sola, en donde tenemos obviamente un periodo de infección, lo he dejado más o menos para que converse con las láminas anteriores, y de allí obviamente hay una replicación del virus, que viene con el inicio de síntomas. Generalmente los picos más altos del virus se dan cuando también está muy cerca el inicio de los síntomas. Se desarrolla allí una curva, obviamente, en un paciente que logra eliminar el virus. Ya sabemos que hay historias naturales de la enfermedad en los pacientes que tienen complicaciones en donde no se logra eliminar el virus, ¿ok? Y lo interesante es que las pruebas de laboratorio que empleamos para acá, obviamente, se encargan de medir directamente el virus, ya sea por una técnica de reacción en cadena de la polimerasa o por pruebas rápidas para antígeno. De allí se espera, en una evolución normal, que obviamente el virus finalmente salga del cuerpo. En ese interín aparecen las defensas, las primeras defensas que aparecen de las ya conocidas vienen a ser las famosas IgMs. No desarrollan picos tan altos como las primas, las parientes, digamos que son las IgGs, pero se encargan muchísimo de hacer la primera línea de defensa. ¿Ok? Normalmente, por ELISA se ha visto que es una tecnología mucho más sensible o por quimio, están alrededor del 5.5, 5.4 días en que comienzan a ser detectables. ¿Ok? Porque sabemos que desde el inicio de la enfermedad se comienzan a gestar la producción de las mismas, pero hasta que llegan a ser detectables puede pasar un tiempo. Bien, en este periodo es que salen las IgMs y posteriormente, casi una semana después, comienzan a aparecer las IgGs. Algunos refieren desde el día 10, otros desde el día 14. ¿Okay? Vamos a quedarnos con este último, que es el que más referencia tienen. Y lo que se espera es que estas IgGs, obviamente, que van aumentando con el tiempo, se queden finalmente como protección para los pacientes en una historia normal y natural de la infección. ¿Cuál es el problema a veces que tenemos con la parte de las inmunoglobulinas? Que obviamente va a existir un periodo llamado periodo de ventana de los anticuerpos, en el cual el paciente es infectivo, pero no vamos a poder detectarlo mediante la parte de inmunoserología. Normalmente esto se da durante la primera semana. ¿Qué otro tema tenemos que tener en cuenta? Que a veces los anticuerpos no se producen en una cantidad suficiente, ven los que los picos no son tan altos, y mucho va a tener que ver con la sensibilidad de la técnica para poder detectarlos. ¿Okay? En este tipo de pacientes a veces también ocurre que no necesariamente es así, sino que se llegan a producir, pero se comienzan a producir con bastante demora. Entonces los periodos de ventana suelen incrementarse. Estamos hablando de comorbilidades normalmente o de pacientes que están con tratamientos inmunosupresivos también o que tienen una inmunosupresión por enfermedad. Bien, y existe obviamente otro tipo de pacientes a los cuales hay que cuidar muchísimo, en donde el periodo de ventana de los anticuerpos se prolonga totalmente hacia el infinito, porque obviamente son pacientes que están inmunocomprometidos y que no llegan a desarrollar los anticuerpos. Dicho esto, quiere decir que la interpretación de lo que viene a ser todo el tema de anticuerpos tiene que hacerse siempre hecha por un profesional de la salud y en asociación con una historia previa del paciente. Bien.
¿Qué hay de la prueba rápida? Que seguramente por allí preguntarán de la prueba rápida de antígeno. No hemos enfocado mucho la presentación en este tema hacia la prueba rápida para antígeno porque realmente la sensibilidad demostrada hasta ahora por la prueba es bastante escasa. Si bien es cierto su especificidad bordea el 100%, la sensibilidad de esta prueba es alrededor en pacientes infectados de un 30%. ¿Por qué? Porque lo que hace la prueba rápida para antígeno es una detección directa, obviamente, del virus, pero sabemos que las cargas virales pueden variar en el transcurso del tiempo y que no hay una amplificación de la señal y que hay mucho tema preanalítico que cuidar ahí. A diferencia de una prueba molecular en donde sí hacemos igualmente la detección, pero sabemos que basta con pescar una pequeña cantidad de lo que es el virus y como se hace una superamplificación a través de los diferentes ciclos, obviamente la sensibilidad es mucho mayor. Con 30% quiere decir que de 10 pacientes infectados, obviamente en fases tempranas, 3 de ellos los vamos a detectar y 7 se nos van a escapar. Ok. Nos enfocamos entonces en las pruebas de anticuerpos. ¿Qué ventajas tienen las pruebas rápidas? Esto es para un poquito solventar algunas preguntas que puedan venir después. Uno, son fáciles de realizar, nadie lo duda. Requieren muy poco tiempo para la emisión del resultado. Requieren un entrenamiento muy básico para el procesamiento. Pero es acá donde tiene que venir la alerta. La interpretación no puede ser hecha por cualquier persona. Tiene que ser una persona que previamente esté entrenada y que sea un profesional de la salud. Y número dos, son muy útiles, pero siempre tienen que emplearse dentro de un algoritmo. ¿Ok? De preferencia no se emplean por fuera, sino dentro de un algoritmo. Bien, dicho esto, lo que podemos tener acá, y esto es, digamos, la interpretación más básica que existe acerca de la combinación de las diferentes pruebas para lo que es el diagnóstico y el estado, hecha por China, y que sigue básicamente el tema de las enfermedades virales que a veces intentamos detectar de tipo respiratorio, donde básicamente cuando todo te sale negativo, puede ser una no infección o ser una etapa muy temprana en el cual hay un falso negativo del PCR por una mala técnica o lo que fuera. Les estoy dando todas las alternativas posibles. Por ello es que también gobierna la clínica. ¿En qué sentido? Si es que el paciente tiene toda la clínica, tiene la parte de rayos X y tiene esto, obviamente lo que se pide es probablemente ya no hacer de muestras de hisopado, sino ir a un método invasivo. Obviamente estamos hablando de pacientes que ya tienen algún cierto sintomatología de tipo grave, en donde podamos hacer, por ejemplo, lavados bronquialveolares, donde podamos recuperar el virus con mayor facilidad, porque muchas veces ya bajo a sistema respiratorio bajo. Acá básicamente es una infección con periodo de ventana de anticuerpos, o obviamente estamos tratando de hacerlo sin tocar a los pacientes inmunosuprimidos, que también pueden tener este comportamiento. Una fase temprana de la infección, una fase tardía, o lo que se está en investigación ahora, que son las infecciones recurrentes, ¿okay? Donde se vuelve a detectar el PCR después de haber sido, digamos, medido como negativo. Obviamente, con todos los parámetros positivos, es una fase activa de la infección. Solamente la IgM, normalmente, si es que no fuera un falso positivo, por eso se puede corroborar con un par de pruebas, de distinta marca. Puede ser un estadio temprano con un falso negativo de PCR, una infección pasada o un paciente recuperado. Y por último, una fase de recuperación o un falso negativo con PCR, ¿no? Esta es básicamente la interpretación que nos da desde sus inicios y es la que más se usa a nivel de China, que fue la que, digamos, primero palió la enfermedad y es el protocolo que más que nada se está empleando para lo que es una interpretación fácil. Sin embargo, no todo es tan fácil, porque esta es una historia natural de la enfermedad con resolución normalmente, que vimos que muchas veces, si bien es cierto, representa entre el 80 y el 75% de casos de pacientes con sintomatología, por ejemplo, una cierta cantidad de pacientes donde esta interpretación no se realiza de esta forma. Y ese es de repente el aporte que les vengo a dar. Hace pocas semanas, ya son semanas,
viene también la interpretación, pero asociada. Y esta es la parte complicada. Si esto lo veían como que ya requerimos cierto nivel para la parte de interpretación, debemos de saber que por cada una de las historias naturales de la enfermedad que hemos visto con los pacientes existe un tipo de interpretación. Y este tipo de interpretación ya ha sido publicado, ¿ok? Ya ha sido publicado e incluye PCR, anticuerpos totales, IgM, IgG y el estado de los pacientes. Como podrán ver, es un tema un poquito más complejo, ¿ok? Según el estado del paciente, si es que es leve, grave, crítico, asintomático, dependiendo de los días de infección, o asintomáticos con exposición desconocida, las interpretaciones van teniendo diferente tipo de manejo. ¿Por qué? Porque es muy importante no solamente diagnosticar, sino saber qué se hace con el paciente, ¿ok? Y para ello lo que importa es saber en qué momento de la transmisibilidad de la infección se encuentra, para saber si va a tener un aislamiento con cuarentena totalmente alejado de todos, si va a estar en un centro donde está con otros pacientes expuestos, si va a tener que ser internado de urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la interpretación y la tabla más completa que existe y que ya se está usando en Europa, en el cual asocia todas las historias naturales de la enfermedad con las diferentes interpretaciones. Y ahí hay otro aporte que hacen en España, sobre todo, de la parte de anticuerpos totales, adicionales a IgM e IgG, y que probablemente en un futuro va a tener que también ampliarse dentro de algún tipo de algoritmo. Y es que se ha visto, y esto es muy importante, este dato curioso de aquella inmunoglobulina, los que de repente querían preguntar sobre ello, que es la inmunoglobulina A. Como vemos, a diferencia de la inmunoglobulina M, tiene un inicio tan temprano como la M, ¿ok? Y permanece durante mayor tiempo, aún así la M se haya ocultado, ¿ok? Y está totalmente asociada, sabemos dónde encontramos la inmunoglobulina A, ¿ok? Está asociada precisamente con los daños a nivel de lo que vienen a ser los tejidos. Bien, un ejemplo de un algoritmo. Existen varios tipos de algoritmos, pero en realidad, ¿cuáles son los algoritmos que más debemos de confiar? Son aquellos en los cuales hacen una combinación de las pruebas por la utilidad que hemos visto. Y en este ejemplo, durante los primeros 7 días, por ejemplo, trabajan básicamente la prueba molecular con repeticiones en los casos en que sea negativo y hay sintomatología, y a partir de la segunda semana comienzan ya a entrar las pruebas serológicas donde realmente tienen su valor. Sé que acá se ve muy pequeñito, pero lo que quiero es que entiendan la idea. Antes de implementar cualquier algoritmo es necesario poder darle su prueba ácida o su prueba de fuego y poder hacerle análisis matemáticos si se pudiera para saber qué tipo de algoritmo vamos a trabajar, en paralelo, con monopruebas o de tipo seriado. En este caso, que es de tipo seriado, se hace un análisis obviamente en base al teorema de Bayes y finalmente se logran tener diferentes resultados. Y acá tienen 4 tipos diferentes de abordaje, ¿ok? En donde si se trabaja con un algoritmo que esté basado solamente en pruebas de flujo lateral, vale decir, las pruebas rápidas, se tiene una determinada sensibilidad y especificidad. Si se trabaja con un algoritmo que solamente arranque con pruebas moleculares, tienes otros niveles o otras estadísticas. Si trabajas pruebas secuenciales con inicio en pruebas de flujo lateral, tienes otras características. Y si trabajas, como les muestro, que este viene a ser básicamente la estadística matemática del algoritmo de al lado, moleculares en base y pruebas de flujo lateral en base al tiempo de uso, obviamente se consigue las mejores sensibilidades y especificidades. Entonces, es muy importante siempre enfrentarnos y poder testear los algoritmos antes de hacer una implementación. Bien, ¿por qué es importante conocer las limitaciones de la PCR? En este tema, estos vienen a ser los reportes de muestras diferentes que se han ido tomando en el tiempo para la PCR. Y lo que tenemos acá van a ser las diferentes sensibilidades reportadas en los diferentes tipos de muestras. Acá vamos a ver que el lavado broncoalveolar obviamente es donde más se va a tener la capacidad de colectar el virus. Sin embargo, y esto es muy importante,
obviamente esto no se hace para una población de rutina. ¿Ok? Esto normalmente se hace para pacientes que ya tengan más allá de un nivel leve de lo que viene a ser la sintomatología o pacientes en los que no se haya podido detectar mediante hisopados nasofaringios u orofaringios la presencia del virus. Porque sabemos que igualmente cuando necesito combinar los dos hisopos, el naso con el orofaringio, para poder alcanzar una mayor sensibilidad, que es la que se reporta cuando se usan los dos hisopos, que varía entre el 80 y el 90%. Y algunas muestras donde no se ubica mucho, ¿ok? Que viene a ser sangre y básicamente la orina. Bien, dicho esto, vienen los temas de la parte preanalítica. Mucho tema, y esto lo resumo en una sola lámina, de por qué no podemos detectar a veces el virus, viene siendo porque a veces no hay un buen medio de transporte o no se respetan los tiempos, ¿ok? Entonces, esta es una tabla resumen que básicamente lo que trae es las mejores indicaciones para poder asegurar de que en la parte preanalítica estoy asumiendo que la parte de toma de muestras se ha hecho de la forma adecuada, porque sabemos que hay dos tipos de hisopos y a veces están usando un solo tipo de hisopo, por ejemplo. Para nasofaringe y orofaringe son distintos y las técnicas también son distintas. Entonces, asumiendo que ya todo eso está controlado y hay una buena capacitación, el siguiente tema para asegurar y elevar la tasa de recuperación de PCR viene siendo la estabilidad de la muestra. ¿Ok? Entonces, eso era lo primero, el primer mensaje de cómo se emplean las pruebas de forma correcta o de manera secuencial para lo que viene a ser el diagnóstico y el estado de la enfermedad, conociendo que no existe una sola historia natural, sino pueden existir hasta 4 historias naturales de la enfermedad dependiendo de la sintomatología de los pacientes o el estado de gravedad. De ahí viene el aporte del laboratorio para las pruebas de seguimiento y pronóstico. En este caso, haciendo una parodia de la serie de revistas de diferentes temas para ventas, marketing, y aprendizaje de idiomas, lo que fuera, vamos a ver los Lab Tests for Dummies. Vale decir, lo que vamos a hacer es un conocimiento bastante básico, no decir solamente está elevado por encima de tanto o aquello, sino tratar de entender el por qué se eleva, ¿ok? De una forma bastante didáctica. Para ello lo que tenemos que irnos es hacia las fuentes de infección, que obviamente comienza mucho del problema y de la parte de la utilidad de las pruebas de laboratorio cuando el virus llega a la parte de los alvéolos. Recordando un poquito nuestra histología, sabemos que el alvéolo básicamente lo que va a tener van a ser 2 tipos de células llamadas neumocitos. Los neumocitos tipo 1, que se encargan de todo lo que es la permeabilidad y la difusión del oxígeno con el CO2, que vienen a ser esas células planas que rodean digamos, al alvéolo. Y los neumocitos tipo 2, que es en menor cantidad, pero que son las encargadas de darle ese lubricante, ese surfactante para que no esté seco el alvéolo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el COVID ataca al neumocito tipo 2, ¿ok? No al tipo 1. Es decir, ataca a ese 5% de neumocitos que tenemos. Es específico básicamente para este tipo dentro del pulmón, ¿ok? Bien. ¿Y por qué lo ataca? Porque el neumocito tipo 2 es el que precisamente, como mencionaba la doctora, tiene el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que hemos visto que es la puerta de entrada para lo que viene a ser el virus. Ojo, también es importante señalar que este receptor no solamente lo vamos a encontrar en pulmón, y allí vamos asociando por qué en la gravedad de los pacientes se ven otros órganos afectados. ¿Ok? Se encuentra también en intestino delgado, se encuentra en endotelio vascular y se encuentran en las células de músculo liso. ¿Ok? Todas ellas son susceptibles de ser, obviamente, infectadas también por este virus. Ahora, ¿qué se ha demostrado? Que si bien la AC2, que es el nombre del receptor, es la puerta de entrada, ¿qué vamos a graficarla acá con esa media luna de color azul? ¿Ok? Ahí tenemos el virus que va entrando a la célula. Existe una proteína que viene siendo como que la llave, la facilitadora, ¿ok? Que es una
proteína que ahorita vamos a decir el nombre de un nombre bastante complejo que de lo que se encarga es de descubrir al virus para que pueda ingresar por la puerta. Es como la especie de la llave, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que la mayor cantidad, tanto del AC2 como de esta serasa, que es el nombre de la proteína, están en mucha mayor cantidad en los neumocitos tipo 2 y en el intestino delgado, en los enterocitos. Es allí donde viene precisamente el por qué tenemos esa respuesta natural a la tos o esa respuesta natural a la diarrea, como parte inmune que trata de eliminar el virus, ¿ok? Son los sitios donde más existen estas dos combinaciones. Bueno, de ahí se elimina, obviamente, el virus una vez que termina de dañar a la célula, porque ya la usó. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que existe este tema, lo que existen son macrófagos que están a nivel precisamente de los alvéolos. Número 1, este es el nombre de la proteína de la llave, que es un nombre realmente ininteligible. No les pido que se aprendan, simplemente saber que coadyuva para que el virus ingrese fácilmente a través de la puerta, ¿ok? Que es una proteasa transmembrana. Y que activa el cebado precisamente de las proteínas, ¿ok? Una vez que entra, se produce lo que bien dijo la doctora, que es la piroptosis, que es un tipo de muerte celular programada, ¿ok? Distinto a la apoptosis, en donde se liberan 3 productos, que es la ATP, los nucleótidos, los oligómeros, y es muy importante que se comience a fabricar la interleuquina 1. Interleuquina 1 igual inicio de fiebre, ¿ok? Ellos lo que hacen es pedir la ayuda. ¿Y de quién piden ayuda? Obviamente, son unos mensajeros que piden ayuda a sus vecinos. Sus vecinos vienen a ser los macrófagos que normalmente tenemos en alvéolos, las células epiteliales que están vecinas, que básicamente pueden ser de tipo 1, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y las que están por debajo de ellas en la parte del intercambio gaseoso, que vienen a ser las células endoteliales, es decir, las que recubren la parte de lo que viene a ser la vascularización normal para el intercambio de oxígeno. Y acá comenzamos con las pruebas. Acá es donde yo quería llegar, ¿ok? Porque es en este momento donde se comienzan a liberar los elementos que son proinflamatorios. Dentro de ellos, el más importante, porque es llamada la citoquina, digamos, del hall de la fama, porque es la que mayor acción tiene, es la interleuquina 6. ¿Ok? La cual le sombreo en amarillo y en negritas porque es una de las que podemos medir en laboratorio de forma fácil. Y también, ¿qué es lo que sucede con esta expresión? Se atraen monocitos, macrófagos y linfocitos, sobre todo de tipo T, al lugar de la infección. Tanto T4 como T8. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que comienza a producir esto? Que hay una disminución de los linfocitos en sangre periférica porque en estos momentos se encuentran ocupados atendiendo la llamada de la interleuquina 6 que le está diciendo ven y ayuda a la célula a recuperarse y eliminar el virus. Y de allí se establece un loop proinflamatorio. Los linfocitos que acuden obviamente al llamado, los T con las células presentadoras de antígeno ayudan a precisamente a que los B más la interleuquina 6, necesitamos la interleuquina 6, comiencen ya a maquinar la elaboración de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es en esta fase que ya se comienza, estamos hablando del primer día, segundo día, ya a la parte de la diferenciación de la formación de anticuerpos, que obviamente tarda para la inmunidad humoral unos días en ser notorios. Pero es allí donde les quería remarcar, en esta sola fase, cómo ya comienzan a aparecer algunos marcadores que nos van a servir luego. En un paciente que se recupera, hasta acá llegamos. La mayoría de casos, linfocitos T4, los T8, que sabemos que se encargan de la eliminación junto con los natural killer, junto con macrófagos y anticuerpos, terminan resolviendo la enfermedad y eso es lo que normalmente se espera en aquellos pacientes que son asintomáticos o que han desarrollado la enfermedad de forma muy leve. ¿Ok? Sin embargo, la no resolución de la enfermedad se puede complicar.
¿Y acá qué es lo que sucede? Hay una reducción en la funcionalidad, estamos hablando del receptor del sistema de angiotensina-renina, y ello, ¿qué pasa? Comienza a haber problemas con la presión sanguínea, hay problemas con el balance electrolítico, se favorece la inflamación, hay permeabilidad vascular, se comienzan a llenar de líquido los pulmones. Y acá viene cosas en qué pensar, en amarillito. ¿Por qué más en hombres que en mujeres? Porque básicamente el AC2 está asociado al cromosoma X y se postula, no está demostrado, que las mujeres tienen algunos alelos que favorecen un poco más la protección frente a los hombres. ¿Ok? Otro tema también en que pensar, que no lo coloqué ahí, pero es bueno. ¿Por qué se complican más los fumadores? Porque se ha demostrado que las personas que fuman demasiado tienen mayor sobreexpresión también del AC2, es decir, tienen mayores puertas de entrada para el virus. ¿Ok? Ven cómo se van relacionando diferentes factores con lo que estamos viendo actualmente en campo. Bien, en tipos de pacientes que no logran resolver la enfermedad se produce lo que muy bien mencionó la doctora, que es la tormenta de citoquinas. El mecanismo exacto se desconoce, pero se ha descubierto que es por dos motivos, básicamente, que uno es una fuerte carga viral, ¿ok? Es decir, que la carga viral de inicio es bastante grande. Y número dos, existe, para los que recordamos la parte de inmunología, los interferones, que es nuestra primera defensa contra los ataques de los virus. Pues existe una demora en la producción de ellos, que está asociado muchas veces con comorbilidades preexistentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando existe esta demora? Obviamente el virus hace lo que quiere y al no poder ser eliminado, lo que hace es que precisamente todos acudan en masa y comiencen a tratar de resolver la enfermedad por su cuenta y se produce la famosa tormenta de citoquinas, donde se recluta todo lo que fuera posible que pueda ayudar a la enfermedad, como son los macrófagos, los linfocitos T, y acá viene, y les resalto en amarillo, este tormenta de citoquinas no recluta neutrófilos. Es por ello, y ahí se van explicando algunos temas, por qué en estados avanzados de complicaciones los neutrófilos son una parte que comienza a incrementarse muchas veces. ¿Ok? O, mejor dicho, forma mayor parte de la diferencial. Tiene los linfocitos ocupados fuera de sangre periférica y tiene los neutrófilos que se quedan. ¿Ok? Entonces, vamos explicando, si se dan cuenta en amarillo y en negrita, el porqué de algunas cosas que vamos viendo en los exámenes de laboratorio. ¿Ok? Bien. La idea es que durante estas citoquinas, el problema que tienen es que como quieren atacar mucho al virus, pero también a las células sanas, lo que hacen, ocasionan reacciones oxidativas muy fuertes, hay destrucción celular, etcétera. Todo ello conlleva a un daño de las células pulmonares. A la izquierda van a poder apreciar una célula pulmonar normal, una activada y una en la cual ya la permeabilidad se rompió y se comienza a llenar básicamente el líquido. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay daño pulmonar, ¿qué es lo que se libera? Se comienza a liberar precisamente una enzima que también tiene un valor pronóstico, que es la lactato deshidrogenasa. Y ahí nos explicamos por qué. Al precisamente haber esta muerte celular, te dice que el órgano se está dañando y por ello es que se eleva la lactato deshidrogenasa. Y se eleva mucho más cuando el daño ya es de tipo sistémico y existen otros órganos dañados. ¿Ok? Esa es la razón de la LDH. ¿Qué es importante? Cuando se establece un síndrome de distrés respiratorio agudo o de deficiencia respiratoria agudo, esta es la causa del 70% de las muertes. ¿Qué sucede en estos distrés? Básicamente la eficiencia del intercambio de gases sanguíneos, y acá añado la otra prueba de laboratorio, porque es importante monitorearla, se hace muy difícil esta precisamente interacción y se dificulta la respiración. ¿Qué es lo que sucede? En algunos pacientes, al no tener este tema, al tener las citoquinas atacando células propias y virus extraños y tratando de eliminar a sí mismo las células que, digamos,
dicho de forma cruda, ya no sirven para nada porque lo único que hicieron fue replicar al virus y diseminarlo, el paciente se vuelve muy susceptible a infecciones de tipo bacteriano, a hacer lo que se conoce como superinfecciones. La diferencia con una coinfección es que en el mismo momento te infectas con dos agentes infecciosos. La superinfección es cuando uno empieza y producto de lo que produce esto, se provoca la infección de un segundo o tercer agente. Bien, entonces es acá donde está catalogado que se produce el 28% de muertes con complicaciones. Si sumamos estas dos, ya tenemos el 98% de causa de muertes. ¿Ok? Entonces, es acá donde viene precisamente el monitoreo para detectar que no haya una subsecuente o superinfección que acompañe al tema del COVID, que viene a ser los dosajes de procalcitonina y los incrementos de leucocitos dados principalmente por la parte de neutrófilos, que como sabemos no es llamado para ayudar a la enfermedad contra el COVID, pero se queda vigilante para precisamente tratar de controlar estas superinfecciones. Esta tormenta de citoquinas también nos produce un pequeño demonio de Tasmania, que es el factor de necrosis tumoral, el cual también potencialmente, como está descontrolado, produce un daño multiorgánico. ¿En dónde? En aquellos sistemas que también son susceptibles de la enfermedad, y uno de ellos es el corazón, que también tiene receptores. Y es por ello que es muy importante el monitoreo de la troponina, porque tienen, como muy bien dijo la doctora, en algunas fases, a tener problemas ya de falla cardíaca, el monitoreo hepático mediante el uso de las transaminasas, la proteína y la albúmina. Y la falla renal, en el cual terminan muchos pacientes, porque el riñón también tiene receptores. Ya estamos hablando de una diseminación masiva del virus, ¿ok? 50% de los pacientes que tienen esta tormenta de citoquinas y que se conoce un estado como linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. Secundaria porque existe una primaria que es de tipo genético, a que es secundaria porque es producida por un agente, que también se conoce como para abreviarlo, como el síndrome de activación de macrófagos. 50% de estos pacientes terminan con precisamente el síndrome de distrés respiratorio agudo, el cual es el 70% de las muertes. ¿Qué es lo importante? Y acá viene el otro marcador que mencionó la doctora. La ferritina, que normalmente es un marcador, una proteína de fase aguda que se eleva moderadamente cuando tenemos algún tema de infección, se eleva dramáticamente en este tipo de pacientes. Y eso está asociado muy fuertemente a mortalidad. ¿Ok? Se eleva considerablemente, se acompaña de una pancitopenia y adicionalmente una fiebre. Esto ya es cuando la evolución es totalmente desfavorable. Existe un nuevo término, que es la respuesta inmune trombótica asociada al coronavirus, o RITAC, en el cual obviamente tenemos los linfocitos que se agregan, llaman a los macrófagos y producto de la tormenta de citoquinas tenemos un tema inmunológico que es el que hemos revisado anteriormente, por lo cual es importante monitorear interleuquina 6E y la parte de ferritina, y ahí les coloco el valor, como la parte trombótica, porque existe una activación del plasminógeno, perfecto, que se va a encargar precisamente de cortar todos los pequeños trombos que se van formando, ¿ok? Producto de esta tormenta de citoquinas, y cuyo producto de degradación principal sabemos que es el dímero D. ¿Ok? Entonces, en la parte trombótica de la enfermedad, lo que interesa es ver precisamente la evolución del dímero D. Entonces, lo que he hecho básicamente es resumirles lo que muy bien ha manifestado la doctora hacia la parte del por qué las pruebas se elevan dentro del laboratorio, ¿ok? O en algunos casos disminuyen. En resumen, leucocitos se suelen elevar, neutrófilos se suelen elevar, los linfocitos disminuyen, andan muy ocupados los señores. En algunos casos disminuyen las plaquetas y en los casos en donde obviamente hay trombosis, estas plaquetas lo que hacen es estar ocupadas precisamente formando los trombos. Es ahí la explicación de las plaquetopenias. ¿Okay?
Cardíaco, troponina. Y a nivel de proteínas, albúmina, TGO, TGP y bilirrubina total. ¿Por qué la albúmina disminuye y las otras aumentan? Es muy fácil. La albúmina es la proteína más noble que existe. ¿Qué significa? Que el cuerpo deja de producirla cuando hay requerimientos de producción de proteínas por otros lados. Y tenemos citoquinas, que usan básicamente los compuestos bases, tenemos anticuerpos produciéndose, ¿ok? Entonces todos ellos requieren más bien aquellos alimentos que forman la albúmina. Y la albúmina, el cuerpo simplemente deja de producirla en cantidad suficiente porque necesita utilizar esa materia prima para la formación de otro tipo de proteínas. Procalcitonina, ferritina y citoquinas, obviamente dependiendo de si hay una superinfección. Y en el caso de citoquinas y ferritinas, si se complicó el tema de la tormenta de citoquinas. Ay, perdón. Y en la anterior era lo que veíamos, que era básicamente la parte de la coagulación, ¿no? Con tiempo de protrombina elevados y con dímeros D muy elevados. Complicaciones renales, creatininas y como marcadores de infección o de inflamación, la proteína C reactiva y como de daño orgánico, la deshidrogenasa láctica. Vale decir, desde que se comienza a alterar y ya hay lesión de células pulmonares hasta que un daño orgánico de tipo sistémico. Por allí también menciona la velocidad de sedimentación globular, la cual se aumenta. ¿Por qué se aumenta? Porque durante las primeras fases salen todos los reactantes de fase aguda, que son proteínas, y dentro de ellos hay un pequeño aumento del fibrinógeno, y esto es importante. El fibrinógeno durante las primeras etapas aumenta y luego disminuye cuando cuando va progresando la enfermedad, porque obviamente se va consumiendo, ¿ok? Pero el fibrinógeno, así como que teníamos que la proteína era la más noble de todas, el fibrinógeno, digamos, es la más rara de las proteínas. Tiene diferentes tipos de cargas y lo que hace es que va hacia el ácido siálico de los hematíes, los altera, hace que formen redox o pilas en moneda y al agruparse pesan más y por ello la explicación de la velocidad de sedimentación de globular aumentada. Si se dan cuenta, les estoy dando todo el detrás de cámaras de lo que ocurre en el cuerpo para poder explicar por qué se alteran estos parámetros. Bien. Leucocitos y neutrófilos netamente tienen que estar alertas con una sobreinfección bacteriana. Ay, perdón. Ok, linfocitos, una respuesta inmunológica disminuida. Hemoglobina, ver los temas relacionados a anemia, plaquetas, consumo por coagulopatía diseminada, BCG o eritrosedimentación, un proceso inflamatorio, al igual que el PCR, totalmente inespecífico. La activación de la coagulación tiene que ver y la coagulopatía diseminada con dímeros D y tiempo de protrombina, la troponina con afectación cardíaca y la afectación hepática medida por una disminución de la albúmina y un aumento de las moléculas que tienen que ver con daño hepático. Creatinina, afectación renal, deshidrogenasa láctica, afectación orgánica, proteína C reactiva, en este caso, infección viral o indicativo de simplemente de una sepsis, que puede ser viral o que puede complicarse y en este caso ya la proteína C reactiva la tenemos que reemplazar por procalcitonina si es que, para ver el tema si es que se volvió bacteriano, la ferritina y la interleuquina 6. Acá tienen en este estudio todos los parámetros de laboratorio. ¿Y por qué, si se dan cuenta, no hemos hablado de todos? Porque los que están sombreados de color rojo son aquellos en los que los autores se han puesto de acuerdo. En más del 75%. Y son efectivamente los que hemos mencionado. En todos los demás todavía hay discrepancias. Los mencionan, los van a encontrar en alguna literatura, pero tienen algunas discrepancias. Entonces, ¿cuáles son los que sí tienen totalmente evidencia? Leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, proteína C reactiva, IL-6, ferritina, procalcitonina, dímero D, troponina, mioglobina, albúmina o prealbúmina, si es que dosan la prealbúmina, y lactato de deshidrogenasa. Bien, esa es la asociación significativa de marcadores. Marcadores de pronóstico. Este es un estudio, tiene 3 niveles, ¿ok? El nivel rojo que ven al fondo es el comportamiento de los leucocitos según va progresando la enfermedad en los pacientes hasta que terminan en muerte.
Exitus no significa la palabra éxito, como sabemos, sino exitus es un término latín que usan elegantemente los médicos para referirse a una evolución favorable, que termina obviamente en la muerte del paciente, ¿ok? Entonces, vemos cómo los leucocitos se van incrementando a diferencia de la capa verde que vienen a ser aquellos que sobrevivieron a la enfermedad. Mientras que tienes una pared gris, digamos adelante, que viene a ser el valor de referencia o valor normal. Y vemos cómo sobresale precisamente los leucocitos conforme los pacientes se van acercando precisamente a un estado cada vez más grave. Ello tiene mayor repunte y acá podemos saber que es mucho más sensible el tema de una medición de la evolución de los neutrófilos. ¿Ok? Muy por encima de aquellos pacientes que sobrevivieron o incluso de los pacientes con el límite de valor normal. Acá viene algo más importante que los neutrófilos y el conteo total, y es que viene a ser el conteo de linfocitos. ¿Ok? En este caso, y es muy importante ver que básicamente es lo contrario. Sobre todo porque vemos que en ninguno de los casos de pacientes que fueron hacia enfermedades graves, moderadas, críticas y que terminaron en la muerte, básicamente estuvieron siempre por debajo de los valores normales. Porque el reclutamiento de linfocitos cuando se agrava la enfermedad es muy fuerte por parte de los tejidos y están muy ocupados y saliendo de sangre periférica. Tanto así que lo que vemos acá va a ser el comportamiento de diferentes marcadores, donde vamos a ver en la parte superior izquierda los leucocitos con los neutrófilos y hacia la derecha los linfocitos en los pacientes que recuperan. Miren esa curva en los pacientes que fueron diagnosticados, entraron por un segmento severo y los que se recuperan. Cómo luego que dejan de ser utilizados vuelven dentro de los valores normales. ¿Ok? Ello ha llevado, bueno, abajo van a ver dos factores importantes. Uno de ellos es un índice que se conoce como NLR, que es la tasa de neutrófilos a linfocitos. Esta es la tasa de neutrófilos a linfocitos. Cuando uno hace la relación, que la puedes obtener de un hemograma común y corriente, tú puedes tener un factor pronóstico muy fuerte de gravedad de la enfermedad. ¿Ok? Y como vemos, se superextiende por encima de aquellos pacientes que obviamente también van a tener esta tasa alta, pero que sobrevivieron y que obviamente van a estar por encima de los valores normales, pero los pacientes que tienen problemas o complicaciones, esta tasa se encuentra y evoluciona de forma dramática. Entonces, es un factor importante para monitorear. Tanto así, para los que manejan un poquito curvas ROC, sabemos que mientras más área haya debajo de la curva que se forma, en este caso, la más alta vemos que es la curva de color azul, que corresponde al factor NLR, ese marcador tiene la mejor sensibilidad y la mejor especificidad. Entonces, acá vemos las diferentes curvas. La más baja es la de neutrófilos, como habíamos visto ya simplemente en la gráfica. La curva ROC de linfocitos, que es la verde. Hay un parámetro que también se está usando, que es el ancho de distribución eritrocitaria, pero que digamos, está entre los neutrófilos y los linfocitos, pero lo más importante es la relación neutrófilos sobre linfocitos. En esta relación, básicamente, se consigue el mejor desempeño clínico para determinar lo que es la sensibilidad y especificidad de la progresión de daño a nivel hematológico. ¿Ok? Y en China se definió ya el valor. ¿Y cuál es ese NLR que te permite tomar acciones? 3.13. Es decir, que los neutrófilos, cuando son mayores
de mayores a 3 veces y un cachito más y un poquitito más el recuento de linfocitos, significa que precisamente los pacientes están empeorando. Y se toman en base a estos factores incluso algunas acciones. ¿Ok? Que están asociados y han llegado a definirlo tanto con la edad como con el factor de NLR, con la comorbilidad o con, mejor dicho, un factor de riesgo que viene a ser la edad junto con el NLR. ¿Ok? Entonces también este es un aporte de la importancia del hemograma. Bien. Dímero D. Acá no se pone muy bien de acuerdo, pero cada vez hacia la mano derecha el estudio de FACE-O es el que más vigencia está teniendo porque cada vez se está viendo más que realmente es más discriminador del estudio de la izquierda. Como fuera, lo que vemos es que es un mal factor de pronóstico si es que se eleva demasiado el dímero D. Creatinina asociado a daño renal también se encuentra superior en los pacientes que tienen un peor pronóstico. LDH, lo cual te indica que comienza a haber afectaciones multiorgánicas. Troponina, ¿ok? Para la parte cardíaca. Ferritina. Dímero D y ferritina se convierten en dos de los más importantes marcadores y de forma totalmente independiente, ¿ok? Uno hacia la parte inmunológica y uno hacia la parte trombótica. Mientras que los demás factores son asociados a unos daños colaterales o secundarios, como es la troponina, que vendría al cardíaco, creatinina renal, y lo que es procalcitonina, por ejemplo, neutrófilos y leucocitos, a lo que viene a ser una superinfección ya bacteriana por una complicación. Interleuquina 6. Y lo que siempre debemos hacer es monitorear constantemente, adicionalmente a los anteriores parámetros, todo lo que tiene que ver con precisamente gases sanguíneos. ¿Ok? Para hacer tanto el diagnóstico como el seguimiento. Un minuto más con este tipo de pruebas. Tenemos la severidad de la enfermedad y, como bien lo dijo la doctora, tenemos una actividad viral, la cual sabemos que puede estar prolongada en los pacientes mientras más grave su estado, y una respuesta inflamatoria, que debería de subir a la par de la actividad viral y bajar. Si es que no se produce esto, se forma este cuadro. Y acá viene, durante fase 1, ¿qué pruebas normalmente se usan de laboratorio? Y este es el aporte. Ok, son muchas pruebas, ¿qué hacemos? Depende de la fase. Que durante las infecciones tempranas, ojo, no estamos hablando ya de diagnóstico y estado, sino estamos en las pruebas de seguimiento y pronóstico, linfopenia, LDH para ver si comienza el daño pulmonar y dímero D. Durante la fase 2, que es la pulmonar netamente, ¿en qué se diferencia la 2A de la 2B? En que una es, hay hipoxia y la otra no tiene hipoxia, ¿ok? Acá es muy importante el monitoreo, obviamente, a nivel de lo que vienen a ser pruebas de lo que son gases sanguíneos. El aumento de incrementado ya bastante más alto de dímero D, LDH, transaminasas y el monitoreo de la procalcitonina para ver que no haya una superinfección. Y el fase 3, que es la infección hiperinflamatoria, que esperamos que los pacientes no lleguen. Pero en el caso de que lleguen, obviamente acá sí hay que monitorear toda una batería de productos porque el daño se puede estar realizando en diferentes partes. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, el laboratorio tiene mucho que ver y mucho que hacer en las diferentes fases de la enfermedad. Por eso es que no decimos tal batería es útil para todos los pacientes. No, sino que al igual que con las pruebas de diagnóstico y estado, todo va a depender de la historia natural que está desarrollando cada paciente. Punto aparte y una lámina. Niños. Los niños tienen una presentación un poquito atípica, ¿ya? Normalmente salen de la enfermedad mucho más rápido,
pero lo que quiero acá es llamar la atención y un tema en que pensar. Esta es una última publicación que salió en Reino Unido. Lo que quiero es que revisen muy brevemente los resultados del laboratorio que se encuentran a la mano izquierda, son 8 niños, y los resultados que se encontraron a nivel de laboratorio con pruebas de detección. Vale decir, a la izquierda pruebas de monitoreo, a la derecha pruebas de detección. Todos los niños, si se dan cuenta, fueron negativos por PCR. ¿Ok? Todos los niños fueron asintomáticos. Todos tuvieron exposición. Eso sí, tuvieron riesgo epidemiológico. Y estos niños terminaron en unidad de cuidados intensivos. Miren los diferentes valores. El primer valor, que es una ferritina de 4200, unos dímeros de 13, una troponina de 675, lamentablemente falleció. Mientras que a todos los demás valores que tuvieron ferritinas por debajo de 1000, cercanas a 500, etc., lograron recuperar a los niños. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se hizo el diagnóstico en los niños? Básicamente porque en todos estos niños se logró detectar que habían tenido una fase algo larga de asintomatología y ninguno de ellos, si se dan cuenta, estos son los síntomas que tuvieron. Ninguno de ellos, con excepción de uno, que por ahí tuvo, pero algo sumamente ligero, tuvieron, al momento en que fueron a los hospitales a atenderse, temas respiratorios. Vale decir, y este es el tema que es muy importante, que cuando se reciban niños, y si se dan cuenta, con diarreas atípicas, porque es lo que están haciendo, y la epidemiología te dé hacia el tema precisamente de que tienen COVID, y acá son importantes, por ejemplo, las pruebas de serología, vamos nuevamente a lo que les expliqué al inicio. Existen dos grandes zonas del cuerpo humano donde se replican los virus. Aparentemente estos virus no hicieron daño y pasaron por el pulmón sin causar mayor daño. Ninguno de ellos hizo temas respiratorios. Pero sí hicieron daño y desarrollaron e incrementaron la tormenta de citoquinas a nivel de intestino. ¿Ok? Entonces, esto es algo que recién ha salido, pero que ha salido una alerta para toda Europa con respecto a presentación de niños. No esperemos siempre que el COVID-19 tenga un aspecto o una sintomatología a nivel respiratorio. ¿Ok? Bien. Tercera parte y última, que es prácticamente una lámina. Vigilancia epidemiológica, infección, diagnóstico estado, y cuando hay una infección, obviamente hay una enfermedad manifiesta, requerimos seguimiento y pronóstico, y acá puedes tener dos caminos, o una recuperación en el cual vuelves a la vigilancia epidemiológica de los contactos, o una muerte del paciente. ¿Ok? ¿Cómo se acomodan los test? Según lo que ya vimos, las que te sirven para diagnóstico, que las únicas validadas al momento son las PCR, las que te sirven dentro del algoritmo para determinar el estado de la enfermedad, que son todas aquellas pruebas serológicas en combinación con las pruebas de detección del virus directo, y pruebas de seguimiento y pronóstico. Para vigilancia epidemiológica, ambos son útiles. Para el diagnóstico y el estado precisamente de lo que viene a ser la infección, digamos, de la parte del virus y la respuesta del cuerpo contra el virus a nivel serológico, obviamente PCR y anticuerpos. Y acá vienen todas las pruebas de seguimiento diario, deberían de ser hemograma electrolítico, panel hepático y creatinina. Y cuando se agrava el paciente, van entrando el siguiente panel, donde ya comienza a verse el tema de la evaluación pronóstica, que son todos los que hemos dado.
Es así como más o menos se están acomodando todo lo que hemos dicho para el tema de la importancia del laboratorio dentro de esta enfermedad que realmente a todos nos tiene con conocimientos y con temas nuevos y con reformulaciones acerca del conocimiento del virus y la patología que origina. ¿Ok? Toda la información la encuentran ahí. Muchos son información de la última semana, por ejemplo, la de los niños. Entonces, muchas gracias por la atención brindada. Muchas gracias, Jeffrey, por la excelente presentación, muy clara, muy completa. Y ahora, si hay preguntas en ese momento, ya tenemos algunas preguntas para la doctora Carolina. Ok. Bueno, me parece que, Jeffrey, su presentación está muy clara, no se queda ninguna pregunta hasta el momento, pero, doctora Carolina, ¿me escuchas? Doctora, tengo acá dos preguntas. La primera es de J. Fernando Quispe, que dice: buenos días, doctora, una pregunta. ¿Cómo afecta el virus a aquellas personas que son HIV positivo? Alguien que se encuentra indetectable. Esa es la primera pregunta. Ajá. Perfecto. Ahora vamos a responder esta primera pregunta acerca del VIH y la infección por la enfermedad del COVID-19. Revisando bibliografía, no hay datos así disponibles que digan que si un paciente, que por ejemplo, hay que ver dos escenarios, ¿no? Si un paciente con VIH que está con su terapia antirretroviral correcta, que está yendo con la carga viral no detectable, se comporta igual como si fuera una persona que no tiene la infección. Pero pero ahora, si este paciente, a pesar de eso, está con eso, pero tiene las comorbilidades, ahí es donde se incrementa ese factor de riesgo. No sé si es hipertenso, si es diabético, como habíamos estado mencionando del grupo de factores de riesgo, ¿no? Y si también el paciente pues presenta un recuento bajo de CD4 o si tiene una carga viral elevada, ¿no? O no está respondiendo al tratamiento, también aquí es donde hay mayor riesgo pues de que haga la infección, pero no solamente que haga la infección, sino que sobre todo las complicaciones, ¿no? Que pueda tener más complicaciones. Eso es lo que se menciona, ¿no? Porque en la literatura tampoco no mencionan mucho acerca de pacientes con VIH, ¿no? De los pacientes con VIH con la infección. Y si es que hablan de que pacientes que han estado en estado de recuperación, ¿no? Pero siempre y cuando, pues, con tratamiento, terapia antirretroviral y carga viral no detectable, ¿no? Tienen el mismo comportamiento que otra persona. No hay ningún factor de riesgo más que eso, ¿no? Ok. Y la segunda pregunta es de Fabricio Anchatipan, que dice: el tiempo de 5 días indicado aún está bajo observación, según estudios publicados. Hay quienes indican que hasta 7 días es el periodo de la ventana. ¿Tiene algún comentario, doctora, respecto de eso? Claro, habíamos mencionado al inicio acerca de este periodo sobre todo de la incubación, porque eso de los 5 días es el periodo de la incubación. Eso fue un promedio, pero si vimos en la diapositiva se mostró que era de 2 hasta 14 días este periodo de incubación. Y eso también lo habíamos visto en ese reporte que había salido de los casos del paciente asintomático y con los familiares, ¿no? En la cual el tiempo de exposición todavía, el tiempo de incubación había sido más de 7 días, ¿no? Cuando comenzaron a manifestar los síntomas. Solo uno de ellos manifestó a los 7 días recién el cuadro clínico, ¿no? Para pensar de que esta persona era un portador asintomático. Entonces, sí, esto es variable, ¿no? Esto es variable y esto todavía se sigue revisando. Así es. Gracias. Acá tenemos una pregunta que creo que para
licenciado Jeff, es de Karen Elena, que dice: ¿cuánto tiempo es estable el virus en medio de transporte en refrigeración y a temperatura ambiente? Eso puede ser cualquier uno de ustedes. La estabilidad básicamente está dada en refrigeración. No se recomienda tener el virus, acordémonos que es un RNA en temperatura ambiente. ¿Okay? Lo que hay que hacer es básicamente que los que requieren medio de transporte son todas aquellas muestras que sean nasofaringias u orofaringias. Y la estabilidad reportada está entre 24 y 48 horas. Para los demás tipos de muestras, la estabilidad es de solamente 24 horas. Ok. Doctora, ¿quieres complementarla? Sí, justamente, por ejemplo, nosotros acá en nuestro país, acá en Perú, tenemos los medios de transporte comerciales, ¿no? Antes de que se coloque la muestra, estos medios de transporte están a temperatura ambiente, pero ya una vez colocada la muestra se tiene que guardar a refrigeración. Hay otros medios que también los preparan. Nosotros tenemos acá un centro de referencia en el cual prepara los medios, y estos medios sí necesitan una refrigeración, ¿no? Entre 4 a 8 grados, ¿no? Desde que se tiene el medio hasta cuando se coloca la muestra, ¿no? Y sí, la estabilidad es de 24 a 48 horas, ¿no? Acá todavía casi todas las muestras que se utilizan, todos son medios de transporte viral donde se toma la muestra del hisopado naso y orofaringio, ¿no?